Me llamo Erika Ignacio, soy su enlace comunitario. Trabajo con el condado de Stanislaus y mi cargo es de estarles comunicando información a la comunidad acerca de recursos que tenemos disponibles de mientras que estamos pasando por la pandemia del COVID-19. Me encargo de seguir facilitando comunicación con organizaciones comunitarias que proveen los servicios a la comunidad. Mi enfoque ha sido la comunidad latina o la comunidad hispana. Pero esta noche estoy con ustedes no por mi trabajo, sino porque quiero compartir con ustedes una historia personal. Y les pido que me tengan un poco de paciencia porque se las quiero compartir para que sepan la experiencia que yo he pasado. Se las quiero compartir porque quiero que conozcamos o reconozcamos que aunque tengamos recursos disponibles y información acerca del COVID-19, si no tomamos responsabilidad de nuestras acciones, las consecuencias vienen. Deje y les presento a mi papá, Ramón Gutiérrez. Mi papá, de cariño yo le decía viejillo volado. Mi papá siempre fue un hombre guapo, vacilaba, bromeaba y se echaba sus carcajadas. Mi papá estaba visitando México. Vivía aquí, es ciudadano de los Estados Unidos, trabajaba de troquero, pero se retiró y hacía sus viajes seguidamente a México. Le gustaba la vida simple, le gustaba disfrutar del mar y el aire fresco, así que se la habitaba visitando México varias veces. En agosto 9, mi papá me dejó un mensaje en mi teléfono. Ya teníamos un acuerdo de que si mi papá me llamaba y yo no contestaba, que siempre me tenía que dejar un mensaje porque no quería estar pensando lo peor. Así que este día cuando él me llamó, yo estaba trabajando y mi papá me dejó un mensaje. Escuchen el mensaje. Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, nomás te quería comentar tantito de que, pues, empecé un poquito malo y parece que me comprobaron que era coronavirus, pero no hay, como te dijera, algo grave. Es como algo que sí ya hay control. Ahorita aquí acabo de ir con el doctor me dio medicina. Me dijo, no te asustes, dijo, esto es controlable. Así que nomás te quería dar a saber, porque a lo mejor ibas a decir, no, pues no me quiso decir. Pero sí hay cura para eso aquí ya ahorita aquí en Cogollana. Pues gracias y Dios te bendiga y cuídate. Ahí estamos. En este mensaje ustedes escuchan donde él me está diciendo que se hizo la prueba y que obviamente la prueba salió positiva para COVID-19. Me quedé alarmada al escuchar el mensaje y especialmente la mentalidad que tenía mi papá, donde el doctor le dice que no se preocupe, que todo está controlable y que allí hay medicamento. Cuando yo le llamé a mi papá y hablamos acerca de este mensaje que me había dejado, le pregunté a mi papá para clarificar todo. Papi, ¿qué prueba se hizo? Me dice, me hice la prueba de COVID-19. Le dije, pero papi, ¿se le hicieron por la nariz? Dice, no, fue prueba de sangre. Le dije, papá, pero la prueba para el COVID no es prueba de sangre, es la que se hace por la nariz. Dice, pues mira, nada más he tenido
escalofríos, no tengo prueba de la boca, he tenido fiebre, me he sentido cansado. Y el doctor dice que podía ser COVID o que podía ser el dengue, algo así mencionado. Y esta es una enfermedad que se obtiene con un piquete de mosquito. Y parece que los síntomas unos que otros son similares. Así que yo me quedé más confundida porque no sabía si los síntomas eran tan similar, porque es que mi papá no pidió tomarse la prueba del COVID-19. Y recuerden que esto es en México. De cualquier manera terminamos la comunicación yo y mi papá ese día, donde le exigí que por favor se fuera a tomar una prueba, la correcta, y que determinaran si sí tenía COVID-19 y que por favor no creyera que había una solución disponible para el COVID-19. Ahorita presentemente no existía. 2 días después le llamé a mi papá y no me contestó. Le dejé mensaje que nada más quería ver cómo estaba. Ya después, como al día siguiente, sí pudimos comunicarnos y confirmé que sí se había hecho la prueba. Me dijo, no, todavía no voy, pero voy a ir. El día 14 de agosto recibí su segundo mensaje. Hola Erika, ¿cómo estás? Mira, me hice la prueba y salió negativo. Lo único que tengo pues es calenturilla, dolor de huesos, pero eso es como la chikungunya esa, que sé cómo le dicen. Pero todos estamos bien. Nomás te quería dar a saber que salió negativo. Gracias, I love you. En este mensaje, mi papá me dijo que se había hecho la prueba y que había salido negativo y que estaba bien. Este fue el agosto 14. Una vez llamé otra vez a mi papá y otra vez quise confirmar, porque mi papá era necio, si sí se había hecho la prueba correcta. Dice, no, fue a través de sangre. Y esta vez más bien me enojé, no me preocupé, esta vez me enojé. Le dije, papi, pero tenías que haberte hecho la prueba del COVID-19. La de sangre no determina si tienes COVID. No te puede decir, no marca lo que necesita marcar. Así que no entiendo cómo fue que de repente probaste positivo y luego negativo y todo usando la prueba de sangre. Y le dije a mi papá y lo recordé, que esto no era nada fácil de navegar, que teníamos que estar conscientes de los síntomas y todo lo que él me estaba describiendo. Los síntomas todos eran del COVID. Yo no entendía la otra enfermedad que le habían dicho y mucho menos entendía cómo es que la prueba de sangre le había ayudado a determinar que tenía o no tenía el COVID. Y le exigí una vez más, papi, por favor, no vayas basado en estos resultados. Necesito que vayas al hospital. No necesito que vayas a la clínica. Porque él me dice que se sentía mucho mejor. Pero sin embargo yo no lo escuchaba mejor. Como que quería rechazar la idea de que tenía el COVID-19. Prefería escuchar que era cualquier otra cosa menos el COVID. Mi papá era hombre de fe y por más que traté de razonar con él, nomás no. Dice, no te preocupes, estoy bien. Pero le pedí una vez más que por favor tuviera mucho cuidado,
que manteniera su distancia y que se cuidara mucho, y en cuanto se sentía que no podía respirar, se tenía que ir al hospital. Ese fue en agosto 14. El domingo, agosto 16, a las 6 de la tarde, mi hora, yo hablé con mi papá. Eran las 8 de la noche, la hora de él. Y le llamé a mi papá porque me habían mandado un mensaje diciéndome que mi papá no estaba mejor y que no quería ir al doctor ni al hospital. Llamé a mi papá y le pregunté: papi, ¿qué pasa? Me dicen que no te sientes mejor. Dice: estoy bien. Dice: nada más todavía me siento cansado. Y a la vez que mi papá me dice eso, escuché en su respiración que ya no aguantaba el aire, que necesitaba aire. Escuché en sus pulmones, escuché esa respiración, que mi papá no estaba bien. En ese momento le exigí a mi papá que se fuera al hospital. Le dije: papi, no estás bien, vete al hospital, no a la clínica, vete al hospital. Mi papá siempre me apaciguaba cuando me decía: ok, I love you. Como diciéndome: ya, no me regañes, está bien. Y me dice: ok, I love you. Te prometo, mañana a primera hora voy a ir al hospital. Este fue el domingo, agosto 16. El lunes, agosto 17, a la 1:50 de la mañana, recibí una llamada donde me decía que llevaban a mi papá de urgencia de la clínica al hospital, porque lo habían llevado a la clínica y dijeron que no le podían dar tratamiento allá a mi papá, que él tenía, más que seguro que tenía el COVID, y lo tenían que llevar al hospital a una ciudad más grande. Así que iban a camino a la ciudad donde tenían un hospital. Me quedé muy preocupada cuando me dieron esa llamada. 5 o 6 minutos después, recibí otra llamada donde me dijeron que mi papá se acababa de desmayar. Pues en mi mente estoy pensando: obviamente, no puede respirar, no tiene oxígeno, se desmayó. Dos minutos después, recibí la llamada donde dijeron que mi papá falleció y que no lo pudieron resucitar. Mi mundo se me derrumbó. Mi papá había fallecido y me dio coraje con él, me dio coraje conmigo, porque se podía haber prevenido. Sí, mi papá tenía 71 años de edad. Sí, mi papá tenía colesterol. ¿Cuántos de nosotros no lo tenemos? Pero aunque haya tenido 71 años y aunque haya tenido colesterol o la alta presión, mi papá no se debería de haber ido. Todavía no le tocaba. Y mucho menos se debería de haber ido cuando él sabía. Yo le había dado la educación y el conocimiento acerca del COVID.
Le había dado los recursos, le había dicho lo que tenía que hacer y no hacer. Le recordé que tenía que usar su máscara o su cubrebocas. Le recordé que tenía que mantener su distanciamiento. Le recordé que se tenía que lavar las manos y no congregarse en grupos grandes. Él lo sabía. Las veces que hablamos, le dije que esa no era la prueba correcta para el COVID-19. Las veces que hablamos, quedamos en un acuerdo que la iba a hacer. Aunque yo haya tenido el conocimiento, aunque lo haya compartido con él, si él no tomó las acciones necesarias, le costó su vida. Y lo peor de todo, que sí le costó la vida de él, pero también me ha quitado lo más bonito que yo tenía. Mi papá, los recuerdos, el amor de un padre. Les comparto esta historia no para darles tristeza, no para asustarlos, no para controlar, no para cambiar su manera de pensar. Nada más quiero compartir mi historia y ustedes determinen qué son las acciones que ustedes deben de tomar. Es todo. En el caso de mi papá, si él se hubiera hecho la prueba, hubieran determinado temprano que mi papá tenía el COVID-19. Si él no se hubiera negado a la posibilidad, a lo mejor estuviera más abierto para recibir el tratamiento. Si hubiéramos sido un poquito más precautivos, a lo mejor no estuviéramos en esta situación. Aquí en los Estados Unidos tenemos la atención médica de lo mejor. No hay razón por qué no podemos recibir este tratamiento. Tenemos lugares en donde nos podemos ir a hacer la prueba. Si sabemos que hay una posibilidad y no estamos seguros, hay que hacernos la prueba. No dejes que la indecisión dejen a alguien que tú quieras atrás y solo, y confundido y enojado al mundo. Toma acción. Podemos prevenirlo, lo podemos alargar lo más que podamos. Y no tiene nada que ver con que ya estemos grandes de edad. No tiene nada que ver con que tengamos otras enfermedades. Si no es nuestro tiempo, no es nuestro tiempo y lo podemos prevenir. Muchas gracias por su atención y espero que mi mensaje, que mi historia les ayude de alguna manera a mantener un ser querido cerca de ustedes. Gracias.